Yo, Diana Guerrero, estudiante de odontología en la Universidad José Antonio Páez, cuyo docente es Ronald Fun de la materia Medicina Interna, sección 10402, quiero hablar sobre la hepatitis viral aguda y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Yo por mi parte tuve la posibilidad de realizar una tabla de contenido, donde en un primer momento tenemos la definición de la virología y la etiología de la enfermedad. En el segundo, las hepatitis A, B, C, D y E en un paciente hepático. En el tercero, manifestaciones clínicas. En el cuarto, el tratamiento médico. Y por último, tenemos el quinto momento o quinta fase, que vendría siendo el protocolo a seguir por el odontólogo. Ahora bien, la virología y etiología. En parte, la etiología viral abarca desde una enfermedad asintomática hasta una insuficiencia hepática fulminante. Se divide en 4 estadios clínicos: periférico, de incubación, se podría decir así, fase preictérica, fase de ictericia o ictérica y periodo de convalencia, ¿verdad? Ahora, durante el periodo de incubación, los pacientes permanecen asintomáticos. La fase máxima de infectividad tiene lugar durante los últimos días asintomáticos del periodo de incubación y los primeros días de sintomatología aguda. También se conocen muchos virus capaces de infectar el hígado e inducir un síndrome similar a la hepatitis. Por ello podría decirse que ocurre en el contexto de una patología más generalizada a su vez, como por ejemplo el virus de Spain. La hepatitis A, B, C y D tuve la oportunidad de dividirlas por diferentes fases. Tenemos en la hepatitis A la fase de reservorio, que es donde el hombre, o en muy raras ocasiones en los chimpancés, se encuentra cuando estos están en cautiverio. El mecanismo de transmisión de una persona a otra por vía fetal oral. El periodo de transmisibilidad es cuando la infectividad máxima ocurre durante la segunda mitad del periodo de incubación y continúa algunos días después de la ictericia o durante la actividad máxima de aminotransferasas. Ahora bien, el periodo de incubación dura aproximadamente de 15 a 45 días y susceptibilidad es general en este caso. En la hepatitis B, el reservorio es el hombre o mecanismo de transmisión. La transmisión parenteral es la hepatitis post-transfuncional. Estos también se ven en adictos a drogas por vía parental, trasplantes renales, entre otros. El no parental son transmisiones perinatales, sexuales e intrafamiliares. Esto es a través de contacto físico, íntimo, contaminación o peines. El periodo de incubación está entre un aproximado de 30 a 180 días. La hepatitis C, el reservorio, básicamente el hombre. El mecanismo de transmisión es similar a la hepatitis viral tipo B. La transmisión perinatal y sexual no es común, pero puede ocurrir cuando los niveles circulantes de VHC son altos, especialmente en individuos. El periodo de incubación en la hepatitis C es de un tiempo de duración de 15 a 160 días. Su susceptibilidad es general en este caso. La hepatitis D. Esta es endémica en los países del Mediterráneo y otras regiones también, donde la transmisión ocurre usualmente por rutas no percutáneas. El reservorio es el hombre. El mecanismo de transmisión es similar al VHB.
y el periodo de incubación está entre una aproximada de 21 a 140 días. Tenemos también la hepatitis E. Se observa principalmente en adultos jóvenes de entre 15 a 40 años de edad. La tasa de mortalidad en la hepatitis E es general, baja. En este caso no hay una evolución a formas crónicas y no han reportado casos de cirrosis. En cuanto a su patrón epidemiológico, es similar al descrito en la infección por VHA. El periodo de incubación es de 15 a 60 días. Ahora bien, el paciente hepático. Vamos a iniciar desarrollando lo que es el término hepático. Este se aplica a muchas enfermedades que impiden que el hígado funcione o evitan que trabaje bien. Este tipo de enfermedad, como lo es la hepatitis viral aguda, que debe ser altamente vigilada de manera clínica y paraclínica, debe cuidarse de manera minuciosa. La dieta y los medicamentos suministrados en pacientes con dicha patología. También se dice en algunas investigaciones recientes destinadas a la identificación de nuevos virus causales de hepatitis condujeron al descubrimiento de otras candidatos potenciales al virus de hepatitis S, el cual hasta el momento no ha sido comprobado como tal. El virus C de la hepatitis GB, digamos que entre comillas HGB-C, y el virus de la hepatitis E, ambos terminaron siendo el mismo agente con algunas pequeñas diferencias genomáticas que se detallan más adelante. Cabe recalcar que los pacientes con hepatitis viral aguda pueden estar anictéricos o incluso asintomáticos. Las manifestaciones clínicas en un paciente que presenta hepatitis. Cuando hablamos de hepatitis aguda, estamos haciendo referencia temporal de una inflamación aguda que ocurre a su vez en el parénquima hepático y puede corresponder a una variedad de etiologías. Indudablemente, al igual que las hepatitis crónicas, de la etiología viral es la más frecuente, haciendo referencia a los virus de la hepatitis. Todos estos son agentes potenciales de hepatitis aguda. Los primeros síntomas son inespecíficos, entre los cuales entran el malestar general, la anorexia, las náuseas, vómitos y dolor de tipo gravitativo en el hipocondrio derecho. Estos síntomas pertenecen a la fase preictérica y generalmente duran entre 10 a 3 días. Luego la enfermedad ingresa en la fase ictérica, señalada por la instalación de la ictericia, acompañándose también de grados de variables de coluria y grados variables de hipocolia. La ictericia se observa en un tiempo de 20 a 50% de los casos de todas las hepatitis. En aquellos casos en los que se observa la ictericia, igual se ven en alteraciones del funcional enciograma hepatítico con invariablemente un aumento de la virulencia. Ahora bien, de igual manera, estas manifestaciones clínicas tienen por lo general una fase predecible, donde se va a ir desarrollando en un periodo de incubación, fase preictérica, fase ictérica y fase de recuperación. Ahora, en los hallazgos de elaboración. A nivel del laboratorio general, al rasgo
más distinto de las hepatitis agudas es el notable aumento de las aminotransferasas hepáticas. Estas se elevan hasta los valores de 8 veces superiores al valor normal. En el momento que se instala la ictericia, los niveles de AST y ALT comienzan a elevarse durante la última fase del periodo de incubación. Continúan aumentando durante la fase de preictérica y alcanzan un pico en un estudio temprano de la fase ictérica. La fosfatasa alcalina, al igual que la LDH, se encuentran levemente aumentadas. De igual manera, los niveles de bilirrubina se encuentran invariablemente elevados sin alterar la revelación entre ambas, ¿verdad? El aumento de las, por otra parte, tenemos el aumento de las transaminasas. Es en general muy importante en aquellas hepatitis severas. En el caso de las hepatitis fulminantes puede suceder que las transaminasas estén francamente disminuidas. El tratamiento médico. Es importante descansar y controlar las náuseas, pero no existen tratamientos específicos para la hepatitis A. Es importante que tu cuerpo eliminará el virus de la enfermedad solo, y en la mayoría de los casos la hepatitis A, el hígado se cura antes de los 6 meses y no presenta daños duraderos. ¿A qué me refiero al momento de decir descansar? Bueno, pues muchas personas que padecen la hepatitis A sienten cansancio, ganas de vomitar y tienen menos energía. Al controlar las náuseas, pues las náuseas pueden dificultar la alimentación e intentan comer tentepiés a lo largo del día. Evitar el alcohol y a su vez tomar medicamentos con cuidado. La interconsulta. Es importante cómo las consultas pueden ser breves y solo haber mucho por hablar. Es aconsejable ir bien preparado a este tipo de cosas. Es importante tener en cuenta las restricciones previas a la consulta, anotar los síntomas, anotar la información propia del paciente, hacer una lista de medicamentos, escribir las preguntas para hacer al médico y bueno, pues considerar pedir a un familiar o un amigo de confianza que te acompañe. Manejo en el odontólogo. Muchas veces el odontólogo tiene que presentarse ante estas situaciones y en este caso es un paciente con hepatitis activa. Se podría decir que ningún tratamiento dental que no sea de urgencia debe realizarse en un paciente con hepatitis activa. Según la American Store, estos pacientes son clasificados con ASA tipo 4. Estos pacientes con enfermedad sistemática grave no controlada requieren tratamiento médico de forma inminente, corriendo peligro a su vida. Si se trata de una urgencia, el tratamiento debe llevarse a cabo dentro de un gabinete aislado y siguiendo un estricto cumplimiento de las normas y a su vez precauciones de seguridad para evitar el contagio. Si es necesario realizar cualquier intervención quirúrgica, se debe solicitar pruebas para valorar las posibles alteraciones de la coagulación. En caso de pacientes con hepatitis activa con disminución hepática acusada, será necesario llevar a cabo
La profilaxis antibiótica sí se debe realizar un procedimiento con alto riesgo de infección. A su vez también se debe tener en cuenta que el odontólogo ha de referir siempre y totalmente a un paciente que tenga hepatitis aguda, pero su diagnóstico y tratamiento médico con este mismo. El paciente en este caso, con historias o antecedentes de hepatitis, se aplica que la mayoría de los portadores de hepatitis no saben que han tenido la enfermedad. Esto se debe a que muchas veces cursa de forma asintomática y anictérica. Por lo tanto, el único método de producción o protección contra una posible infección asociada a personas con hepatitis no diagnosticado con otras enfermedades infecciosas no detectadas es adoptar un estricto programa de asepsia clínica para todos los pacientes, siendo altamente recomendable la vacunación frente a la AB1, 2, 4 y 7 y a su vez también 10. Para aquellos pacientes que proporcionen una historia positiva de hepatitis, es recomendable mandar pruebas de laboratorio para detectar la presencia del antígeno de superficie del HB o el anticuerpo del VHC. En pacientes con signos o síntomas de hepatitis, cualquier paciente que tenga signos o síntomas de esta enfermedad o de esta patología no debe recibir tratamiento dental y debe ser remitido inmediatamente a un médico. Si se necesita llevar a cabo una intervención de urgencia, se deben extremar en todo momento las medidas anticontagio. Al tratarse por tanto de pacientes con una muy posible hepatitis activa no controlada, son también clasificados con ASA tipo 4. El manejo odontológico del paciente con hepatitis viral aguda. Primero, realizar los tratamientos dentales solo cuando sea absolutamente necesario. Segundo, en caso de requerir tratamiento, realizar pruebas de coagulación previa. Tercero, según los datos de laboratorio y tratamiento a realizar, considerar la posible de utilizar hemostáticos tópicos. Cuarto, reducir el uso o ajustar la dosis de fármacos de metabolismo hepático. Y quinto, por último, cumplir estrictamente las recomendaciones de protección universales, es decir, como métodos de barrera, esterilización, desinfección y todas estas características correctas. El riesgo del odontólogo. En la práctica clínica, los profesionales de la odontología están expuestos a una amplia variedad de microorganismos capaces de causar enfermedades. El uso de instrumentos punzantes o cortantes y en el contacto con fluidos orgánicos potencialmente contaminados conllevan, como en otras especialidades médicas y quirúrgicas, un riesgo de transmisión de infección al personal clínico y al paciente. La OSHA exige la vacunación sin costo de todos los empleados que pueden estar expuestos a sangre y otros materiales infecciosos. La vacuna contra la hepatitis B se administra en 3 dosis, aunque es recomendable que aquellas personas incluidas dentro del personal de riesgo que han recibido la vacuna se sometan a una confirmación serológica del estado de sus títulos de anticuerpos, ya que la inmunidad y la necesidad de dosis de recuerdo estimulada en 10 años siguen siendo inciertas. En los casos de una hepatitis viral aguda es necesario tener cautela debido al alto potencial de infeccioso o de alguna infección, por lo que el manejo sintomatológico de urgencias odontológicas estará indicado en un lugar de tratamiento tópico o típico. Complicaciones en la consulta.
Este es un punto muy importante debido a que la única complicación oral asociada a la hepatitis es la posibilidad de hemorragia en los casos de la lesión hepática importante. Antes de llevar a cabo cualquier tipo de cirugía debe comprobarse el tiempo de protondina para asegurar a su vez de que es inferior a 2 veces de lo normal. Si fuera superior a 28 segundos, existe la posibilidad de hemorragia posterior grave. En este caso deben evitarse procedimientos quirúrgicos extensos si se requiere en un caso extremo cirugía. Hay que comentar que el médico explicarle la posibilidad de administrar una inyección de vitamina K, que normalmente corregiría el problema. También es aconsejable controlar el tiempo de hemorragia para comprobar la función plaquetaria, ya que la lesión hepática puede producir una reducción del reencuentro plaquetario. El tiempo de hemorragia debe ser inferior a 7 minutos. Los valores que exceden de 20 minutos pueden necesitar reposición plaquetaria previa a la cirugía y deben contenerse con el médico del paciente. Comentarse así. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es una enfermedad del sistema inmunitario causada por la infección del VIH. Este virus destruye por los linfocitos, las células de TCD4 del sistema inmunitario y deja al cuerpo vulnerable a varias infecciones y clases de cáncer potencialmente mortales. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es la etapa más avanzada de la infección por el VIH. Para que se le emita un diagnóstico de SIDA a una persona con el VIH debe tener una afección característica del SIDA o un reencuentro del linfocito CD4 inferior a 200 mililitros. La etiología y etiopatogenia. El VIH es lentivirus del grupo de los retrovirus con tipo VIH1 y VIH2. Estos virus tienen afinidad por las células que poseen el receptor CD4. Una vez producida, en este caso ya entramos en lo que es la etiopatogenia. Una vez producida la infección, el VIH ingresa en células con los receptores CD4 positivos en su superficie, ¿verdad? Sobre todo los linfocitos T que son colaboradores y los macrófagos. La infección se presenta también en otras áreas, como el sistema nervioso central y el tracto digestivo. Durante la infección primaria por VIH se produce elevada viremia o virus, reducción transitoria del cuerpo del reencuentro de linfocitos T CD4 positivos en sangre periférica y un porcentaje de 40 a 90% de los casos sintomáticos o que presentan estos síntomas de enfermedad retroviral aguda. Las formas de transmisión del VIH. Es transportada en el semen, las secreciones vaginales, la sangre y también la leche materna. El virus ingresa en el cuerpo a través de cortes o heridas en la piel y a través de las maniobras o membranas mucosas. El VIH puede contraerse por tener sexo vaginal o anal, compartir agujas o jeringas para drogarse, ser punzado con una aguja que tiene sangre infectada con el VIH, tener heridas
o ampollas abiertas que entren en contacto con sangre, semen o secreciones vaginales infectadas con VIH. La forma más común de transmisión de VIH es el sexo sin protección. Puedes protegerte o podemos protegernos o proteger a tu pareja usando condones o métodos anticonceptivos o métodos de transmisión sexual, valga la red. Este virus también se puede transmitir al bebé o a fetos durante el embarazo. El VIH no se transmite por saliva, de modo no se contagia por el medio de algún beso o compartir alimentos o bebidas. Hace muchos años, algunas personas contagiaron de VIH al recibir transfusiones de sangre infectadas. En la actualidad, donar o recibir sangre en cualquier centro de salud es totalmente seguro. Los médicos, hospitales y bancos de sangre no usan las agujas más de una vez y la sangre que se dona se somete a análisis para verificar que no estén infectadas con el VIH u otras infecciones. La historia clínica. En el caso del odontólogo tiene que actuar con principios de ética. Es la responsabilidad de llenar o de diligenciar una historia clínica completamente, sobre todo en la parte de antecedentes médicos. Esto es por 3 razones: por lo que implica los antecedentes en la intervención odontológica, por el cuidado del paciente y por el cuidado como profesional. Y pues bueno, en pacientes con VIH es importante la información detallada si se sabe con anterioridad el diagnóstico, y si no, se deben realizar una serie de preguntas y no hacerlo apresuradamente, sobre todo cuando se lleva la parte de antecedentes médicos, no tanto en pacientes con VIH como en pacientes tanto en pacientes con VIH, como en pacientes con otras enfermedades de base. El diagnóstico. El paciente que tiene que dar un consentimiento para someterse a pruebas diagnósticas tiene derecho a que se realice de forma anónima, independiente del centro en el que se realice el examen. Están las pruebas serológicas. Las pruebas de detección del VIH desde un punto de vista del diagnóstico molecular consiste en una prueba como la ELISA o Western blot, en la que se utiliza en el que se inmovilizan el gel de proteínas específicas del virus. La ELISA se caracteriza por una alta sensibilidad cercana al 100% y una buena especificidad de un 99,5%, que aún es superior a las de las pruebas rápidas e inferior de las confirmatorias. Las pruebas serológicas también tenemos el Western blot. Es una prueba altamente específica, pero por su alto costo se emplea básicamente para corroborar o tener como resultado firme los del interminado de la IFI. En tales circunstancias se debe repetir el ensayo luego de 3 y 6 meses repetitivamente cuando el resultado es interminado, que ocurre cuando solo aparecen algunas bandas que no compliquen los criterios de la CDC. Se recomienda repetir la prueba después de 3 y 6 meses, dependiendo de los factores de riesgo identificables en cada caso. Los resultados interminados pueden ocurrir en las fases tempranas o estadios avanzados de la infección con deterioro inmunológico grave en los recién nacidos también de madre VIH positiva.
La interconsulta. Volvemos a este caso. Aquí tenemos un ejemplo de 3 personas conversando y bueno, explicándose cada una lo que es la importancia de la interconsulta con el VIH. Es importante tener una previa consulta de un paciente de VIH positivo con un odontólogo. Debe ser valorado por un infectólogo o en su defecto por un médico internista para asegurar de su condición inmunológica. Pruebas o control de laboratorio. Debe solicitarse un laboratorio que contenga para poder destacar infecciones de transmisión sexual, evaluación de riesgo cardiovascular, incluyendo tabaquismo, dieta habitual y peso, determinar riesgo cardiovascular con Schero Framingham, solicitar PAP cervical, solamente en mujeres, evaluar condición social y psicológica, administrar vacunas correspondientes y solicitar PPD. También esto sirve para confirmar el estatus de VIH con un segundo ELISA o una prueba confirmatoria West Blot. Solicitar carga vital plasmática de VIH, solicitar reencuentro absoluto y relativo de CD4, solicitar hemograma completo de enzimas hepáticas, urea, creatinina, triglicéridos, HDL, LDL y también a su vez solicitar BDRL, HABE y exámenes de orina completa. Protocolo a seguir por el odontólogo. Esto ya es por último para culminar. Las acciones de promoción, que son divididas en 7 pasos, estas se encuentran la salud, son las de mayor importancia con la cóndona en primer orden. Segundo, los tratamientos preventivos ocupan el segundo orden de importancia estratégica en el abordaje de estas personas, tomando en consideración los factores de protección que debe brindarse a la persona que vive con VIH o SIDA. La persona que vive con VIH o SIDA debe recibir cobertura de protección obligatoria con la aplicación semestral de soluciones tópicas a base de fluoruro. La aplicación de sellantes de fosas y fisuras para personas que vienen con VIH y SIDA es importante es hiperactiva debido a que por este medio se recurre aún más a la posibilidad de que deban practicársele tratamientos invasivos, en muchos casos inevitables. 5. Desde el punto de vista de los abordajes invasivos, el tratamiento periodontal ocupa el primer orden y le siguen los tratamientos restaurativos. Los tratamientos citados pueden ser aplicados en cualquier establecimiento de atención clínica. El tratamiento de mantenimiento y control periodontal es uno de los mayores en mayor relevancia por facilitar la observación, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de otros factores de riesgo. Y por último, el punto número 7, el tratamiento periodontal debe ser afectado al control de los factores de riesgo de infección y al mantenimiento de los tejidos de soporte. En el caso de tratamientos de mayor complejidad como cirugías, estas deben realizarse como instrumentos manuales que no requieran electricidad. 8. En lo relativo con el tratamiento restaurador, la aplicación de biomateriales no registra datos de incompatibilidad.
el hecho de que la persona sea VIH no contradice o no contradicta los tratamientos de endodoncia, prótesis y ortodónticos. Los procedimientos de exodoncia u otros tipos quirúrgicos deben ser realizados de forma similar que en personas de VIH negativas, para lo cual el manejo de efectos inflamatorios postquirúrgicos deben tenerse presentes por estar relacionados con un mayor riesgo de infección. 11. Desde la perspectiva de las complicaciones postquirúrgicas comparadas entre personas seropositivas y seronegativas, no existe evidencia de resultados diferentes entre las mismas, ni hay confirmaciones sobre los beneficios de la aplicación de terapia antimicrobiana pre y postquirúrgica. Si las personas están experimentando un periodo de neutrópina o debe suministrársele antibióticos y terapia antes y después de la cirugía. 13. La terapia antimicrobiana con antibióticos bacterianos debe limitarse a pacientes con neutropía severa. 14. En lo relacionado con el uso de soluciones anestésicas locales en personas infectadas por el VIH no existe contradicciones especiales. También a su vez no existen contradicciones conocidas para no ofrecer tratamientos bucodentales a niños VIH positivos, teniendo como indicaciones prioritarias los procedimientos preventivos basados en las complicaciones o en la aplicación de fluoruros tópicos y sellantes de fosas y fisuras, así como las medidas de promoción de salud para ellos y sus familiares. El riesgo en el odontólogo es considerado universal, que el odontólogo y sus pacientes son considerados personas de alto riesgo a contraer infecciones por la gran cantidad de instrumentos punzantes y por estar expuesto a una gran cantidad de microorganismos a través del contacto de sangre contaminada, secreciones bucales y respiratorias. Este riesgo es más prominente a tener un accidente que se puede producir debido a que no existen ni las barreras ni los procedimientos que impidan el contacto con los microorganismos. Existe también la exposición bacteriana. Estas están divididas en percutáneo, contacto de mucosa, contacto de piel, no en cuanto al percutáneo, se refiere al pinchazo con aguja o penetración de cualquier instrumento, como por ejemplo el bisturí. En cuanto al contacto con mucosa, es salpicadura de sangre o otro fluido. En el contacto con piel no intacta es mayoritariamente en los casos donde existe la pérdida de continuidad, bien sea por presentar heridas o laceraciones por raspaduras. En la exposición cutánea tenemos el contagio en un accidente laboral. Se establece solo si hay 1. Contacto directo con sangre o secreciones de paciente portador de una enfermedad infecciosa. Contacto indirecto con instrumentos odontológicos o equipos o con superficies ambientales contaminadas. El riesgo odontológico. También tenemos cadena de la insuficiencia o acciones para que se presente en contacto. En este punto debemos considerar los siguientes para que se produzca una infección dentro del consultorio odontológico. Huésped
agente patogénico, cantidad de microorganismos suficientes para producir la enfermedad y la puerta de entrada en el huésped. Ahora bien, el manejo de instrumento o el instrumental punzante. Son instrumentos punzantes, agujas, bisturí, fresas, bien sea de alta o baja velocidad, elevadores, exploradores, instrumentos cortantes a mano, alambres de ortodoncia, cualquier instrumento que pueda penetrar o punzar la piel o mucosa. Estos instrumentos deben manipularse con guantes, tanto el operador como el auxiliar. En el caso del personal de limpieza deben usarse guantes gruesos de uso doméstico para evitar un pinchazo durante su limpieza. En caso del uso de elevadores durante una cirugía, el operador debe proteger el lado contrario al que se está trabajando con una gasa, para proteger un caso de que el instrumento se resbale. También se debe tener mayor atención en el manejo de especímenes quirúrgicos. En los procedimientos para la manipulación de la basura y procedimientos para la manipulación de envíos al laboratorio. Hay pocos científicos que apoyan el uso rutinario de la profilaxis, como antibióticos después de la cirugía oral o en pacientes con la enfermedad de VIH. El consenso de los participantes del grupo de trabajo de la Alianza Dental para el Cuidado del SIDA-VIH presentan principios de manejo dental para el paciente infectado por VIH. Y es la decisión clínica para redactar una terapia de antibióticos debe realizarse individualmente, caso por caso, persona por persona. En este momento no existe apoyo alguno en la literatura para basar la decisión exclusivamente en un bajo contenido de células de CD4. Sin embargo, dado a que la mayoría de los procedimientos quirúrgicos orales son invasivos, los pacientes con cutáneos de células CD4 positivos menores a 100 deben evaluarse para neuroterapia. Si el cutáneo neutrófilo está por debajo de 500 MM3, los pacientes deben recibir antibióticos preoperatorios y postoperatoriamente. Medidas preventivas. En la actualidad existen más herramientas que nunca para prevenir el VIH. Además de eliminar la cantidad de parejas sexuales, no compartir ninguna jeringa ni usar condones de la manera correcta o incorrecta cada vez que tenga relaciones sexuales. También podría aprovechar los medicamentos más nuevos como la profilaxis de preexposición, la profilaxis de preexposición, digamos que es una serie de píldoras que empiezan a tomar para reducir las posibilidades de contagio de VIH. Luego de exposición al mismo, debe comenzar a tomar PPP dentro de los primeros 72 horas, 3 días, luego de la exposición al VIH para que funcione la profilaxis post-exposición. Ahora, es importante esta frase, y es que usemos protección para evitar enfermedades de transmisión sexual. Tu salud es tu vida. Gracias.